Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Me habéis preguntado por la ley del uno y esta ley del uno está en relación a hace poco tiempo que publicamos un vídeo sobre la visita del dios Ra, entre comillas dios, porque no son dioses, son viajeros estelares, que habría venido en distintas etapas a la Tierra a ayudar al hombre en distintas culturas y la última en Egipto. Y en Egipto conectó con el faraón Akenatón y le dio la ley del uno. Algunos dicen que es el monoteísmo. No es ese el concepto que quiere trasladar Ra. No es una ley escrita. Es otra forma, otra historia, es una forma de conciencia. Voy a intentar explicar lo que Ra quería transmitir con la ley del uno. Y voy a utilizar ejemplos prácticos, ejemplos naturales, incluso notas de investigación para responder a esta pregunta. Porque más de uno me está diciendo que les entregue las normas de la ley del uno, estos mandamientos. De hecho, fijaros, cuando Akenatón muere, su doctrina, lo que él explica de la ley del uno, ya no es seguida por los sacerdotes de Amón y de los otros 500, 600 dioses menores de Egipto. Los seres humanos de entonces, incapaces de entender esa ley del uno, la rechazan y van a leyes más fáciles, leyes escritas por los sacerdotes que les guían, les llevan, les explican cómo es el más allá, les dan unas normas. De esa manera ellos no se complican. Yo no me complico intentando comprender la ley del uno. Dímelo tú, para eso te nombro sacerdote. Y las castas sacerdotales son los que dirigen un poco el culto en el año 1330, por ahí, antes de Jesucristo, en Egipto. Pero la ley del uno la intenta llevar después, pues cuando muere Akenatón, Moisés, un sacerdote de ese culto, se va a Israel, a Palestina, y lleva esa ley del uno. Intenta llevar la ley del uno, no lo puede llevar. Viendo él que no, el pueblo que saca, las personas que va llevando, que no son israelitas, son egipcios, son antiguos descendientes de los Hicsos, un pueblo que estaba en Egipto. No existía el pueblo de Israel entonces, no existen crónicas escritas sobre la existencia del pueblo de Israel. Existe la Biblia, la doctrina, pero no históricas, sino dogmáticas. Entonces se lleva a un montón de personas, los antiguos servidores de ese culto, que habían quedado, los residuales que habían quedado y que no eran muy bien vistos por la sociedad de Egipto, a la tierra prometida. Llega en un momento determinado en el Sinaí y ve que es imposible transmitir esa ley del uno. Afortunada o desafortunadamente conecta con las entidades del espacio. Estas entidades del espacio no son las que conectan con Moisés, no es Ra. Son otras entidades. Incluso en lo que explica Carla Roeckert, la canalizadora o la medium que habla de la ley del uno, dice que esas leyes, los 10 mandamientos, fueron entregados por una civilización no muy evolucionada. Ellos sí, la ley del uno y Ra son muy evolucionados, pero los que transmiten la ley a Moisés no. Y lo dice así. Ahí hay una especie de contradicción. ¿Por qué entregan 10 mandamientos? Porque los seres humanos de entonces eran incapaces de entender la ley del uno y vivir en la ley del uno. Vivir en la ley, no entender, vivir en ella. Porque la nota es no cumplir los preceptos de la ley, no, vivir en la ley. Y esto de vivir en la ley suena un poco raro. Sigo explicándome. Como no pueden cumplir o vivir en la ley del uno, se les da unas reglas que sean sencillas, 10 mandamientos. Hemos evolucionado. Esos 10 mandamientos en la sociedad española, por ejemplo, se han convertido en 100.000 leyes. Madre mía. De la ley del uno, que no había ningún precepto, a los 10 mandamientos hay un abismo. De los 10 mandamientos ahora hay 100.000 leyes. Hemos evolucionado, pero hemos evolucionado hacia la confusión. Y cuanto más leyes tenemos, más nos alejamos de la ley del uno. Como no pueden vivir en esa ley, tienen que buscar intermediarios y tienen que buscar cultos que les permitan, digamos, que les digan cómo hay que vivir, y se crean los dioses.
Es decir, Ra trae la ley y dice, no me consideréis Dios, sino vivir en esa ley, porque en esa ley estamos todos, todo lo que vive unificado en el universo. Y ese es el primer concepto del campo unificado que intentó descubrir Hawkins. Bueno, como no podemos vivir en esa ley, no la entendemos, no nos gusta, no tenemos fuerza para vivir en ella, voy a nombrar un Dios externo. Y automáticamente, después de ese tiempo, empiezan a surgir dioses, a deificar personas, a invocar, a ritualizar, o ahora más modernamente a invocar a los extraterrestres, que serían los sustitutos de los dioses. Fijaros, todo lo que es encontrar la clave para encontrar el conocimiento es invocando, pidiendo, solicitando. Extraterrestres, dioses culturales, dioses antiguos, oraciones, ritología, todo para intentar conectarnos con una ley que no tiene ni cultos, ni tiene castas sacerdotales, ni tiene preceptos especiales, ni tiene dogmatismo ni liturgia. ¿Qué es la ley del uno? Voy a contaros una historia para que, de una manera muy práctica, utilizándola para psicología. Kay Baxter era un interrogador de polígrafo de la máquina de la verdad, cuando se ponen a las personas unos sensores en distintas partes del cuerpo, se le hacen preguntas y la máquina detecta si mientes o no mientes. Pues él era un especialista. Un día, tenía unas plantas en su casa, muy altas, muy grandes, y se le ocurrió la magistral idea de ver cómo reaccionaba la planta con los sensores, con los polígrafos, al riego. Seguramente, al meter el agua en la planta, los sensores empezarían a marcar una actividad. Y cierto, lo consiguió. Encontró la respuesta. La planta era receptiva, con satisfacción, a que se le regara. Pero ahí no acaba la cosa. Lo que descubre nuestro amigo Kay Baxter a través de esa experimentación es alucinante. Es algo que habla de un campo unificado. Algo que habla de que las plantas que viven en ese campo unificado, que no tienen dogmas, no tienen ritos, no tienen Jesucristos, no tienen Budas, no tienen nada, entienden y viven en la ley del uno. Porque son capaces de transmitir emociones, la planta, de hablar, de comunicar a través de frecuencias electromagnéticas, de sentir, de emocionarse, de vivir en la ley del uno. Por tanto, la ley del uno es una forma de conciencia que se vive, no que se cumple por normas. Los experimentos que hace Kay Baxter son alucinantes. Descubre algo maravilloso. Algo que nos tendría que hacer cambiar la concepción que tenemos de qué es Dios y qué es el universo. Los físicos de ahora, los físicos teóricos y sobre todo los físicos cuánticos están descubriendo a Dios en las partículas, en los movimientos de las partículas, en las acciones de los átomos, de los fotones, de la conexión del hombre con el universo, etcétera, etcétera. Kay Baxter, en su modestia, no era específicamente una persona de ciencia, descubrió algo alucinante. Sus experimentos son extraordinarios. Era un simple juego, pero iba a descubrir algo insólito, porque cuando la planta recibía agua, el detector de mentiras emitía una señal cuyas características se interpretan durante los interrogatorios como un indicativo de bienestar o satisfacción. A continuación se preguntó, con entusiasmo y curiosidad, si la planta registraría también una respuesta humana a cualquier amenaza contra la seguridad y bienestar, y decidió tratar de quemar una hoja. Lo que ocurrió entonces fue muy afortunado. Según sus propias palabras, en cuanto concebí mentalmente la imagen del fuego, la pluma del polígrafo enloqueció y saltó fuera del gráfico. Eso sí que me dio un sobresalto. Era obvio que la planta, mediante alguna comunicación celular primaria, había percibido la amenaza contra su seguridad. De forma accidental, Baxter acababa de efectuar
descubrimiento singular. Lo que aquellos primarios indicios le señalaban es que las plantas son capaces de experimentar sensaciones, y no solo eso, sino que esas sensaciones podían medirse y cuantificarse del mismo modo que en los humanos. A partir de ese momento, el investigador comenzó a efectuar experimentos cuyos resultados fueron apasionantes. Las plantas que son testadas por Clay Buster reciben emociones y sentimientos. Cuando la riega, cuando pasa un perro, por ejemplo, alrededor de ellas, se defienden, hay un sentimiento de alarma, hay un aviso a las otras plantas. Reciben también los estímulos externos de música, de emociones, de sentimientos, y entre las plantas se transmite esa emoción y esos sentimientos. Ha demostrado con estos experimentos que las plantas domésticas registran una visible aprensión cuando pasa un perro, y también reciben señales de las células moribundas de la sangre medio seca brotada de un dedo cortado por accidente. En realidad es de igual importancia como prueba de la unidad del universo, el hecho de que responden a señales despertadas en cualquier célula de cualquier miembro de la comunidad viviente. Más aún, Clay ha descubierto que las plantas pueden recibir señales del pensamiento humano a través de considerables distancias. Ha registrado placer en el momento en que Clay, a 20 o 25 kilómetros de distancia, pensó en volver para regarlas. Los sentimientos y las imágenes experimentadas individualmente por las plantas y recibidas de otros por ellas no consisten en palabras articuladas, por supuesto. No han dado clases de idiomas y por tanto no comprenden palabras tales como te van a quemar una hoja o espera un poco, ya sé que tienes sed, voy a por agua, etcétera, etcétera. Pero cuando quien pronuncia esas palabras imagina esos actos, la traducción a sensación de amenaza, consuelo o afecto es inmediata y directa. Tal y como cuenta Clay Buster, en un momento determinado, cuando ya está a 25 kilómetros de su casa, se le ocurre o piensa que debería de había regado a las plantas antes de marcharse. Lo piensa. Bueno, pues ese pensamiento a 25 kilómetros de distancia lo captan las plantas y se regocijan. Los polígrafos se ponen a disparar. A 25 kilómetros, sin ninguna conexión inalámbrica, no existía internet, no existía el wifi, no existía el bluetooth, las plantas lo cazan. Eso es vivir en la ley del uno, en el campo unificado, en la suprema inteligencia. En ese campo unificado está toda la inteligencia del universo. Somos nosotros que nos acercamos o no nos acercamos a captarla. Esto es lo que cuenta Clay Buster, que es alucinante. Pero fijaros, esa comunicación, aun poniéndole una serie de trabas, incluso plomo por medio, jaulas de Faraday, etcétera, etcétera, ese dictado no se para, no se puede bloquear. Ese campo unificado de conciencia, de estímulos, de emociones, con el que la planta se comunica y a través del vierte, no se puede parar, fluye por todos los sitios, no se puede parar, no se puede taponar, ni el plomo, ni nada. Y es otra reflexión que hace maravillándose Clay Buster de qué es lo que pasa en el universo, fuera de nuestros sentidos. La conclusión a la que ha llegado Clay Buster es que, por asombroso que parezca, parece existir una señal de fuerza vital que vincula a toda la creación.
Hay otra cosa curiosa todavía, fijaros cómo la planta es capaz, con tu cómo se transmite la imaginación. Ya Freud y Jung hablan de la energía psíquica. Algo ocurre con el pensamiento. Y no se ha descubierto esa energía psíquica, no se ha medido. Lo que sí se ha visto los efectos del pensamiento, lógicamente. Y de hecho se teoriza de que tiene que haber una partícula que se llama el psicón, que es el que determinaría la actividad del cerebro o la actividad psíquica. Pues las plantas se deprimen y además se drogan. A ver cómo es eso de se drogan. Hay un experimento interesante que con unas plantas que van a, por ejemplo, el cocinero o Kate Blaster cualquiera, tiene 2 o 3 coles, imaginaros, y va a coger una y la va a meter al agua para calentarla y comerla. En ese momento, en el momento que piensa que va a meter la col al agua para comer, la planta se inhibe, mete una especie de, de hecho se droga, mete un inhibidor y se queda absolutamente esperando a morir. Sabe que le van a matar a través del agua, a través de hervir en el agua. Las otras plantas no hacen nada, pero esta planta que ya se ha fijado en esta que va a pasar al puchero, se inhibe, se deprime y se calla. Hay una especie de receptores y una especie de endorfinas internas de la planta que dice, me bloqueo. Alucinante. Lo curioso es que las plantas que no, a ellas no les iba a tocar, porque no se imagina, el cocinero no se imagina que las otras van a entrar al puchero, solo se deprimen cuando ven que se cuece la planta. Cuando entra en el puchero y la planta, su hermana, va a morir, ellas se deprimen y empiezan a marcar eso en el polígrafo. Alucinante, ¿eh? Pero, ¿hasta qué punto esto es una teoría, una sofisticación? ¿Hasta qué punto esto nos puede decir que estamos profundamente equivocados en la forma de concebir lo que nos rodea, lo que no se ve, pero que está? Pues hay un experimento que es extraordinario. Es el experimento de la localización del asesino. Es un experimento que ahora vemos lo que dice Kate Blaster. Él coge un muestreo de personas y le dice, tenéis que entrar cualquiera de vosotros, uno de vosotros, a las 2 plantas que hay en la habitación. Yo no sé quién va a ser de vosotros, pero uno tiene que asesinar a la planta. Es decir, cortar la planta, matar la planta. Nadie sabe quién iba a ser, solo sabían los testigos que entraron. Una rueda de reconocimiento. Bueno, pues en un momento determinado, fijaros que es curioso, las plantas, cuando ya se ha hecho la operación, la planta que queda, la que sobrevive, empiezan a pasar aquellos que habían entrado en la habitación. Entre los 6 que habían entrado había un asesino. En el momento que entra el asesino de la planta, automáticamente la planta se pone a gritar a través de los polígrafos porque había detectado al asesino de su compañera. Las plantas captan emociones, captan violencia, transmiten comunicación a través de muchísima distancia. Kate Blaster hacía los experimentos aquí y sondeaba las plantas a 50 kilómetros y marcaban también o producían lenguaje. Es impresionante lo que os estoy contando. De tal forma que un investigador de policía, un inspector le dice, pues dentro de poco utilizamos las plantas para localizar a los asesinos. Esto es de una calidad extraordinaria. El dictado secreto de las plantas, hay una serie de libros que hablan de ello. Impresionante lo que hacen las plantas como detectives del crimen. Los experimentos que realizó fueron cada vez más complejos. Uno de ellos intentaba discernir si las plantas eran capaces de manifestar memoria. Para el ensayo se sirvió de la colaboración de 6 estudiantes. Uno de ellos tenía que matar una planta en presencia de otra que sobrevivía, pero lo tenía que hacer cuando no hubiese nadie más dentro de esa sala. Así, ninguno de los otros experimentadores, ni siquiera el propio Baxter, sabía quién era el asesino. Pocas horas después, 5 de los oficiales entran en el laboratorio, uno a uno, al sitio donde está la planta testigo conectada a un electrodo. Se trataba de algo similar a una rueda de identificación. La planta continuaba con sus trazos individuales normales en el gráfico sin delatar reacción alguna. Pero cuando entra el oficial que asesinó a su amiga, la planta testigo
reacciona con una intensa respuesta de agitación. En cierto modo, había logrado identificar al criminal. Un oficial de policía que presenciaba una de estas demostraciones se rasgó la cabeza murmurando: «Por Dios, ¿le parece a usted que un día de estos declararan a alguien culpable de asesinato basándose en el testimonio de una petunia?» Por tanto, esos experimentos nos dicen que esas plantas son capaces de vivir en un estado de conciencia, en un fluido que, por ejemplo, Tesla llama el éter, los hindúes llaman prana, Wilhelm Reich le llama el orgón, todos son más o menos, los chinos llaman tai chi, los principios de la acupuntura, ese campo unificado, esa energía que no se ha descubierto como tal. No me refiero al campo electromagnético, al campo del nuclear débil y fuerte, no, me estoy refiriendo a algo psíquico, algo que Freud ya hablaba, algo fluye del psiquismo. Esas plantas viven en esa ley del uno. Hay otro experimento que es también mítico, lo hicieron los soviéticos en su momento cuando existía la Unión Soviética. Resumiéndolo, hicieron muchos experimentos, pero este es interesante. Cogieron una coneja que había tenido una serie de crías y la dejaron en el laboratorio. Le pusieron unos sensores, unos polígrafos, y las crías, las que tuviese, fueron llevadas con un submarino a 2000 kilómetros de distancia en el Mar del Norte, bajo el hielo. Cuando sacrificaban a una de las crías, a 3000 kilómetros, bajo el hielo, la coneja que estaba en el laboratorio, en Moscú o donde fuese, no me acuerdo dónde se hizo el experimento, pero en la red podéis encontrar los datos, empezaba a sufrir. Los sensores marcaban que estaba detectando la muerte de su cría a distancia, a 3000 kilómetros, pero no existían cables, ni existía Bluetooth, ni existía WhatsApp. ¿Ves lo que estoy diciendo? Es decir, el dolor estaba en ese campo unificado y podía ser captado por la madre. Tremendo, ¿eh? Bueno, Ra lo que dice es que todo es uno y que el que está en el uno es feliz, o entiende, o comprende, o integra toda la inteligencia del universo. Por tanto, la involución sería los que están más cerca o más lejos de la ley del uno. Cuanto más lejos estás, más involucionado estás. Como no conseguimos estar en la ley del uno, lo que hacemos es buscar fuera de esa ley. Como yo no puedo vivir, ni vibrar, ni sentir esa ley, busca un Dios que me lleve, que me guíe. Busca un maestro que me conduzca. Deifico a un hombre para que me salve, me lleve al cielo o al infierno. Y lo único que hace es dispersar nuestra conciencia y no estar en la ley del uno. Por eso se entregaron los 10 mandamientos por una civilización debajo, no del nivel de Ra. Era una civilización no muy recomendable. Unos bajitos grises. Sorprende lo que os cuento, ¿no? Dice, este está de ciencia ficción, ¿no? Lo ponen ahí. Lo curioso, amigos míos, es que el ser humano en estos tiempos no solamente no vivimos en la ley del uno, sino que tenemos 100.000 leyes, como antes he dicho. Nuestras súplicas son para cosas de fuera. Dame, en la ley del uno no se pide, porque ya tienes la respuesta. Los 10 mandamientos dicen no robarás. En la ley del uno, el que vive en la ley del uno no puede robar, porque lo tiene todo y no tiene nada. En la ley del uno no se puede difamar, no se puede, desear la mujer del prójimo, etcétera, etcétera. Todos esos mandamientos fueron un canto a la impotencia de no poder vivir en la ley que trajo Ra a Akenatón. Esta es la historia. ¿Cómo estamos ahora? Fijaros, nos hemos separado tanto de la ley del uno. Antes de la Torre de Babel, para que os hagáis una idea, la Torre de Babel, el ser humano vivía en la ley del uno, pero se fue apartando y empezó el lenguaje, empezó la invocación a misterios, empezó la diferencia de dioses, el conflicto entre las razas. Cuanto más tiempo pasa, más nos separamos. El que no vive en la ley del uno, vibrando en ese estado de conciencia, está triste, está deprimido. Ahora se está detectando, sobre todo las personas psíquicas, por lo que nos mandan en el canal, una tristeza enorme. Es decir, el ser humano, cuando se levanta por la mañana, está triste y no sabe por qué. E invoca. Astar serán, Jesucristo, Buda, mandarme felicidad. No os la van a mandar porque
Ellos no pueden mandar, ellos están en la ley del uno. Dice, si quieres tenerla, entra conmigo en esa misma ley, entra en ese estado de conciencia. Pero nosotros no somos capaces de entender ese concepto y seguimos invocando. Y sustituimos a Jesucristo, los judeocristianos, por los extraterrestres. Pero hay otra corriente, dice, estamos cansados porque no nos responde. Y por tanto ahora me centro en mí mismo. Y me entro en mi interior y encuentro descubrir en mi pequeño universo las respuestas. Peor, porque eso es una alucinación. Es otra cosa la ley del uno. Es un estado de conciencia distinto. Cuando investigas el fenómeno extraterrestre y los contactos con entidades, sientas en una astronave, no existen cruces, ni fotos de maestros. No existe absolutamente más que una claridad luminosa extraordinaria. Las paredes emanan amor, afecto, cariño. Los seres humanos, los seres extraterrestres, si son de esa evolución, los que viven en esa ley, si te miran, te deshaces. Transmiten un sentimiento de plenitud, de beatitud, de aristocracia espiritual extraordinaria. Pero en sus astronaves no hay fetiches. Ellos no están fuera de esa ley de conciencia. En esa ley de conciencia no existen dioses, no existen figuras, no existen ruegos, no existen oraciones. No. Esa es la ley del uno. No sé si me he explicado. La planta vive en la ley del uno. La coneja, iba a decir la gatita, la coneja que detecta la muerte de sus crías está en la ley del uno. Sabéis que yo soy astrólogo y me habéis pedido que os enseñe astrología. Ahora, pues lógicamente a través de las redes. Nos llevaría tiempo, estoy estudiando si lo puedo transmitir, porque la astrología requiere de la palabra, de la comunicación y sobre todo de la presencia. Es una ciencia con un cierto sentimiento profundo. El planeta no solamente hay que entenderlo, hay que sentirlo. Pero no puedo enseñar astrología si no cambiamos nuestra concepción de las cosas y entendemos que en la antigüedad, por ejemplo, cada zona zodiacal, cada mes, está en 12 meses, los egipcios ya empiezan a trabajar con este concepto, luego los griegos, los romanos, etc., asignaban a estos elementos del zodiaco un dios, es decir, una entidad. Es muy difícil explicar en pleno siglo XXI que los planetas están habitados por entidades de conciencia. No necesariamente en nuestra dimensión, no necesariamente tienen la piel como yo. Y en alguno de estos vídeos os hemos hablado del consejo de Saturno, de entidades que están en cuarta y en quinta dimensión en Venus, etcétera, etcétera. A los astrólogos que han entendido y que han comprendido la ley del uno, entendemos que la información de los planetas es emitida constantemente por esos logos, esas entidades que son pensantes. A través de la energía psíquica emiten información. Y lo que nosotros hacemos con una serie de reglas y de normas es captar esa información de tu futuro, de lo que va a pasar o que no va a pasar. Es decir, fluye esa información permanentemente. En el universo existe permanentemente y como es un fractal, es decir, un pequeño elemento del universo contiene todo el universo. Y todo el universo se expresa en esa pequeña partícula. Cuando tú te integras en esa ley, que algunos le llaman el Satori, el Nirvana, etcétera, etcétera, en esa ley del uno, en esa vibración, en ese sentimiento de conciencia, captas la información de los planetas. Eso es la astrología, no es solo reglas matemáticas, es algo más elevado y es difícil de comunicar este concepto. La planta que es capaz de comunicar emociones entiende lo que digo. Tú no, dices, no es científico. Vale. En la astrología utilizamos o captamos el dictado de los planetas. Pero es que los planetas dictan, sí, igual que la planta. La planta para ti no dicta nada, pero a través de los polígrafos se ha demostrado que sí. La coneja no transmite nada. Tendrá sarampión, yo qué sé. No, transmite la muerte de sus crías. Los planetas, que no son conejos, son mucho más grandes, están llenos de entidades y transmiten sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos y afectan al hombre. Ya explicaré más adelante, porque eso llevaría mucho tiempo,
cómo nosotros recibimos esa información. Porque cuando tú naces en una fecha y otro nace en otra fecha, los receptores, que son los planetas que tú tienes en tu carta natal, captan para mí en este sentido, para ti en otro sentido. Es decir, que no solamente es lo que emiten, sino cómo captas tú, cómo tienes tus antenitas, cómo tienes tu carta natal, tus planetas. Es un concepto complicado. Pero si yo, por ejemplo, cuando yo nazco, en mi carta el planeta Saturno está muy bien aspectado, no tendré problemas para entender lo que va a emitir. Y, por ejemplo, tú puedes enfermar de la piel y yo no, porque tengo Saturno bien. Sin embargo, yo puedo tener al nacer Venus mal y puedo tener un tiroidismo. Es un tema que es más complejo. Lo que quiero hablaros yo es de que hay una ley que no son los 10 mandamientos, que no son unas reglas que debas de cumplir. Es un estado de conciencia. Esa es la ley del uno. No sé si os respondo bien. Que el ser humano, en la medida que pasa el tiempo, ahora mismo, por ejemplo, está triste. El nivel de suicidios aumenta. El sentido de la vida ya no se encuentra. Como ahora se ha globalizado todo y la manipulación es extraordinaria, en el año pasado el COVID nos ha puesto a todos de rodillas y este año, ¿qué ocurre? Que vamos a buscar respuestas. Las respuestas están sobre todo para el que vive en ese estado de conciencia. Ahí están las respuestas, pero yo no vivo en ese estado de conciencia. Primero, no creo, y segundo, no lo capto. Entonces vas y dices, ayúdame, Dios mío, voy a meditar de 8 a 9 o voy a hacer tal mantra para conseguirlo. Y no lo consigues, porque todo lo que tú invocas está fuera. Dice, no, yo me he centrado en mí mismo, ¿eh? Yo he conseguido centrarme en mí mismo, yo busco dentro de mí. Claro, buscas en ti, pero es que es una conciencia global, es un dictado global, es un campo unificado. Esa es la ley del uno. No sé si el vídeo os dice algo o no, si yo consigo transmitirlo. Es muy difícil transmitir esto. Incluso personas que llevan mucho tiempo en el mundo esotérico, en el mundo espiritual, como queráis llamarlo. A mí no me gusta mucho lo del mundo espiritual porque está siempre asociado a religiosidad. Los que de una u otra manera buscan un estado de conciencia determinado, casi siempre sin querer, invocan a los dioses, invocan a los extraterrestres, invocan o esperan que la solución venga de fuera. Cuanto más reclamamos que vengan, que nos ayuden, los reptilianos, los Anunnaki, que vengan, que nos ayuden, que paren esto, pues más lejos estás de entender el concepto que trajo Ra al faraón Akenatón hace 2300 años. 3300 años. Amigos míos, lo que se ve ahora es una tristeza interna en las personas porque hemos abandonado la integración con esos procesos naturales. Hemos desoído el lenguaje que permanentemente el cosmos está enviando, no solamente a través de las plantas o de los animales, sino del dictado universal. Nos hemos alejado. Y cuanto más nos alejamos, más beligerantes nos volvemos. Es decir, como yo no sé lo que no entiendo, no vivo en el estado de conciencia de la ley del uno, pues llamarla de una manera, digo la ley del uno porque es el último vídeo que hemos hecho. Soy de derechas, soy de izquierdas, soy de los cristianos ortodoxos, yo soy de los buscadores interiores, yo soy, y todo lo que invocamos y pedimos lo hacemos beligerantemente. No estoy de acuerdo contigo, esto es tonto, tal. Nos enfrentamos, discutimos. Eso fue la Torre de Babel. Mi Dios es mejor que el tuyo, mi razón es mejor que el tuyo, tú mientes, yo no, tú sí. Y ahora mismo, en esta pandemia que estamos padeciendo, lo que hay es una dispersión absoluta de ideas y de pensamientos. Nadie sabe quién dice la verdad. No sabemos si nos engaña, si no nos engañan, si esto es bueno, esto es malo, si el COVID o lo que haya, el virus, lo han hecho los chinos, los militares, ha salido de la naturaleza, nadie sabe nada, porque nos hemos alejado de la ley del uno. Y como no entendemos esa comunicación con esa ley, hacemos más preceptos y más leyes, porque nos volvemos más contra esa integración donde todo es fraternidad, donde todo es amor, donde todo está respondido. Y por tanto, cuando nos levantamos nos sentimos tristes, porque estás confuso,
porque no lo sabes. Y para defenderse, uno dice, la derecha es la que manda, la izquierda, tú eres tonto, y empieza la beligerancia. Hay tristeza en la raza, nos hemos alejado de esa ley. Claro, algunos dicen, ¿y cómo buscamos esa forma de estar en la ley del uno? Pues hay digamos, un mandato universal, el amor incondicional a la vida. La práctica de la virtud. Tú no puedes herir tu cuerpo ni destrozar tu cuerpo, ni puedes meterte con los demás. Es decir, hay una serie de prácticas que emanan de la naturaleza, que emanan de las plantas. Una planta cuando ve que su compañera va a morir, llora, sufre. Eso es. Aquí no, aquí se mueren 24.000 niños de hambre al día y es su karma, que se fastidia. Nos hemos alejado totalmente de esa sensibilidad con los ejemplos que os he querido poner, no sé si afortunados o no, de lo que intentó traer Ra hace 3.300 años en el tiempo de Akenatón. Y que no pudo ser observado porque el ser humano se empeña en que la solución está fuera, que está en las entidades. Y además nos hacemos incluso más complicados. Es decir, no, es que la culpa de todo esto es de los Anunnakis o de los reptilianos que nos han comido el coco y nos han fastidiado. Bueno, como hemos dicho en algún vídeo nosotros sobre este tema, los seres humanos hemos superado en maldad a cualquier, en barbaridad, en las barbaridades que hacemos que son terribles, hemos superado a cualquier entidad que venga del espacio, no os preocupéis. Y echamos la culpa fuera, por frustración. No, la culpa es que nos programaron mal. Yo tengo varios amigos que la culpa se la echan siempre a los extraterrestres. Y otros amigos que dicen, no, la salvación vendrá del cielo. Y ahora está de moda los extraterrestres y nos van a salvar ellos. Y luego tengo otra corriente de amistad, todos encantadores y gente que busca, como yo, que estoy tan perdido como vosotros, dentro. No, yo no pago, a mí los dioses y todo esto son majaderías. Yo busco en mi interior. Y lo que hace es meterse en una jaula de soledad absoluta, porque las respuestas no están en tu soledad, están en un campo unificado, que Tesla le llamaba éter, que Mesmer le llamaba energía animal o energía magnetismo animal, que los chinos le llaman chi, que los hindúes le llaman prana, etcétera, etcétera. Eso está intelectualizado. Pero además, no solamente en ese campo unificado está la respuesta de nuestro sistema solar, está todo el universo. Eso es lo más alucinante. Lo que se está descubriendo ahora es que el universo es como un fractal y que una partícula tiene todo el conjunto y todo el conjunto está en la partícula. Y que con ese está viviendo en esa armonía, en esa ley, encuentras la respuesta a todo el universo, de acuerdo a tus receptores. Si yo solo veo por un ojo, veo menos que tú. Si yo un oído no oigo, oigo menos que tú. Es decir, cuando nacemos tenemos unas habilidades espirituales, ganadas de otras vidas quizá, y según nuestros receptores captamos más o menos esa ley del uno. Por tanto, no es observar la ley del uno, es vivir en la ley del uno. Estar en el estado de conciencia que están las plantas y la coneja que os he explicado antes. Podría haber puesto muchos más ejemplos, pero yo creo que es una forma de explicar lo que pasa. Y alguno dice, bueno, pues nos vamos todos al campo. No, no se puede volver al campo. Está todo ya hipotecado y es muy difícil y muy complejo y muy caro. Y está todo globalizado y es muy difícil salirse del sistema. Es crear un estado de amor por todo lo que existe. Es vivir esencialmente el amor y el respeto a la vida. Es utilizar la inteligencia. Lo que sintetiza todo se llama inteligencia emocional. Inteligencia con la mente, emoción con el sentimiento. Las plantas son, y lo que hemos dicho, lo que descubrió Kate Baxter, es inteligencia emocional. Bueno, creo que he respondido brevemente a la pregunta que me habéis hecho. Y si no aceptáis o os gusta lo que os he dicho de la conciencia y de la ley del uno, que puede ser una paranoia personal, por lo menos investigar las investigaciones y los experimentos a su vez, valga la redundancia, de Kate Baxter. Kate Baxter hizo unas investigaciones extraordinarias y lo podéis ver en el dictado secreto de las plantas. Hay una serie de libros que son extraordinarios y que
si lo investigáis seriamente, os vais a dar cuenta que hay un montón de respuestas silenciosas, si os las integráis y las vivís intensamente, que tira por tierra toda la cultura que hemos tenido de los dioses, de las adoraciones, de las salvaciones, de los cielos, de los infiernos, etcétera, etcétera. Las investigaciones de Kate Baxter te dejan pensando, ¿cómo es posible que una planta reciba, emita, sienta información? Tenga inteligencia, una planta va buscando el nutriente mejor. Las raíces no van hacia el lado más débil, van hacia el más grande. Y además se lo transmiten a las otras plantas. La planta, si tú golpeas a tu esposa o a tu vecino, lloran, sufren. Tú no, o nosotros no. Si hay una guerra, las plantas, los animales, sufren porque están en la ley del uno. Tú no. La guerra es justa, la guerra es justificada. Esos malos que están allí o los otros. Ese es vivir en la ley del uno, no es cumplir unas normas. Lo que los polígrafos de Clay Baxter no podían medir son las energías no electromagnéticas, sino las que solo algunos dotados psíquicos o clarividentes pueden percibir en formas o energías más sutiles que muestran la energía intelectual primaria de este campo unificado de conciencia, y que habla de empatía, de amor o de agradecimiento de la planta. Cuando tú riegas, acaricias o tratas a la planta con amor, esta emite una pequeña corriente energética de prana a tu cuarta chakra o timo. Esta energía produce a continuación una subida energética de tu campo etérico y muchas larvas dañinas que se alojan en el cuerpo vital del individuo se liberan produciendo salud y bienestar. Los clarividentes han observado en igual medida que cuando se trata mal a una planta, ésta emite una energía hacia el individuo, hacia la primera chakra, que afectan al cuerpo vital del individuo, produciendo malestar y bajada del sistema inmune. Como esto no se puede ver por los sentidos comunes, se negará por mucho tiempo, hasta que la tecnología del futuro más sutil y mejor elaborada lo demuestre. Como bien decía Einstein, quizá la energía más poderosa del cosmos sea el amor, la empatía o la sintonía entre todos los seres vivos. She is determined to teach it the Japanese alphabet. Bueno, creo que he respondido a esta pregunta. Si no os vale, insisto y repito y termino lo que os he comentado de la ley del uno, del campo unificado de conciencia, se va a descubrir muy pronto. Leed las investigaciones de Kate Baxter. Un saludo y os cito para el próximo vídeo. Hasta luego.